Regresamos y lo hacemos para continuar con más información, como se lo adelantamos. Esta noche nos acompaña aquí en el estudio el doctor Antonio Mediavilla Sagún, él es director general de gestión de la calidad del aire de la Secretaría del Medio Ambiente, con quien platicaremos sobre la contaminación que viene de otras entidades. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pues les llama muchísimo la atención este estudio, estos estudios recientes, doctor, que nos hablan de que importamos contaminantes, algo que difícilmente nos imaginábamos que puede llegar a representar hasta el 80%, ¿cierto? Correcto. El documento clave para contestar esta pregunta básicamente es el inventario de emisiones de la zona metropolitana del Valle de México que hemos construimos cotidianamente en la Secretaría. El más actual que tenemos es de 2012, estamos trabajando en el 2014. Y si podemos ver la figura 1, construida con datos compartidos obviamente por las entidades en mención, vemos que para algunos contaminantes, por ejemplo, partículas menores a 10 microgramos, PM10, la contribución al total de las emisiones de la zona metropolitana es del 19% para el Distrito Federal, y si sumamos lo que contribuye el Estado de México y las fuentes federales, como por ejemplo es la refinería de Tula, las termoeléctricas, etcétera, tenemos que todo eso suma el 81% de las emisiones. Obviamente el porcentaje cambia de acuerdo al contaminante del que estemos hablando. Ahí tenemos en la gráfica PM2.5 o partículas menores a 2.5 micrómetros. Es baja, pero sigue siendo considerable. Es más o menos la misma proporción. Para óxidos de nitrógeno es un poquito más la contribución del Distrito Federal, pero igual es bastante más la contribución de los estados vecinos. Doctor, ¿y se trabaja con estas entidades, con el resto de las entidades, para buscar revertir y atender esta situación? Sin duda. Trabajamos coordinadamente, dado que vivimos en una cuenca, la atmósfera no tiene fronteras, ¿no? Entonces necesariamente tenemos que colaborar entre todas las entidades de la cuenca. En este caso somos 6 entidades, ¿no? El DF, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala, ¿y el Estado de México? Y el Estado de México, exactamente, que estamos o confluimos en una comisión ambiental de la megalópolis que se creó justamente para apoyar la coordinación entre todas las entidades, de forma que homologuemos todos nuestros programas de reducción de emisiones, etcétera, de forma que nos beneficie a todos. ¿Y cuáles son el tipo de medidas, doctor, que se pueden implementar para revertir esta situación y para atender la problemática, sobre todo buscando mejorar la calidad del aire que respiramos los capitalinos y quienes aquí conviven? Claro, sin duda. Obviamente depende de qué fuente estemos hablando la medida que necesitamos aplicar. En la gran mayoría de los casos en la zona, el principal contribuyente a las emisiones es el tráfico vehicular. Entonces, todo tipo de medidas que tengan que ver con reducir las emisiones de los vehículos es lo que estaríamos buscando, como por ejemplo instalar convertidores catalíticos en vehículos de cierta edad hacia atrás, como se hizo de hecho en un programa implementado con recursos federales en el Distrito Federal y el Estado de México, con distintos resultados en ambas entidades, pero creemos que en el DF fue bastante bien recibido. Esa es una buena medida, ¿no? Un coche viejo contamina hasta 6 u 8 veces más que un coche nuevo. Entonces, ese es uno de los principales focos. Otro, por ejemplo, el uso de bicicletas, de medios de transporte no contaminantes. Eléctricos también. Exactamente, todo ese tipo de medidas. Doctor, ¿y cómo es que nosotros sabemos de estas mediciones que se dan del aire, de la calidad del aire? ¿Cómo las hacen ustedes y con base en qué es que se determina si la calidad del aire que respiramos es buena, mala, regular? Sí, esa es una muy buena pregunta. Tenemos una red de monitoreo atmosférico en la zona metropolitana. Si podemos ver la figura 2, por favor. Tenemos ahí cada uno de esos puntitos que ven ustedes en la gráfica representa una estación de monitoreo. En toda esta zona metropolitana que incluye el DF y algunos municipios del Estado de México, tenemos 29 estaciones de monitoreo.
Cabe aclarar, las 29 estaciones en su totalidad son propiedad del Distrito Federal, operadas con presupuesto del Distrito Federal, a pesar de que estén físicamente instaladas en el Estado de México. Sí. Entonces, gracias a esta red de monitoreo, podemos medir en tiempo real todos los contaminantes criterio, que son los que necesitamos conocer sus niveles para proteger la salud de la población. Entonces, esta red, como ven ustedes, tiene una cobertura bastante bien distribuida en la zona metropolitana y, insisto, tenemos 15 estaciones en el territorio geográfico del Distrito Federal y 14 en el Estado de México. Ahora, cuando se detecta que, doctor, es que nosotros decretamos, nosotros manifestamos una precontingencia, y en qué casos una contingencia ambiental. Sí, esa es muy buena pregunta también. Depende del nivel de concentración de ciertos contaminantes en la atmósfera, es que se detona justamente el nivel de precontingencia o de contingencia ambiental. Si podemos ver la figura 3 que les preparé, la concentración de los contaminantes se refiere a un índice, ¿sí? El índice metropolitano de la calidad del aire, o su abreviatura, que es el IMECA. Los IMECAs. Entonces, dependiendo de los famosos IMECAs, obviamente cada contaminante tiene una traducción distinta a cuánto equivalen los puntos IMECA, pero de manera general lo clasificamos como ustedes ven ahí. Si tenemos de 0 a 50 puntos de IMECA, tenemos una buena calidad del aire. De 51 a 100 tenemos una calidad del aire regular, arriba de 100 tenemos mala calidad del aire y arriba de 151 tenemos una muy mala calidad del aire. La precontingencia se detona justamente a partir de que midamos PM10 u ozono, ¿sí?, arriba de 151 puntos IMECA en alguna de las estaciones de toda la red de monitoreo. Como las 4 eventualidades que se han registrado este año, ¿no? Hasta ahora, así 2015. Es, así es. Precontingencias. Contingencias hace afortunadamente muchos años que no hemos tenido, gracias justamente al trabajo del gobierno del DF y de toda la región en conjunto. Nosotros, doctor, como ciudadanía, ¿qué podemos hacer para favorecer las condiciones y buscar evitar que se den estas situaciones adversas al medio ambiente? Sí, esa pregunta me gusta mucho porque tendemos un poco a quejarnos, pero no a proponer soluciones, ¿no? Yo invito a la población aquí a colaborar con el gobierno, con los gobiernos de la región, justamente a asumir todos nuestra responsabilidad y ayudar a solucionar el problema, ¿no? Ningún gobierno por sí mismo lo puede resolver sin la participación de sus ciudadanos. Entonces, medidas muy concretas, pues todo lo que tenga que ver con eficiencia energética, ¿sí?, con uso de, por ejemplo, focos LED en vez de incandescentes, ¿no?, de disminución en el uso del vehículo, el uso de medios de transporte no contaminantes como es la bicicleta, apagar la luz cuando salimos de una recámara, aunque parece un granito de arena en la playa, si sumamos todos, pues sumamos una buena cantidad de contaminantes que se dejarían de emitir a la atmósfera. Pues doctor, muchísimas gracias por esta conversación, de verdad, gracias por aclararnos estos puntos tan importantes que son tan cercanos, pero que muchas veces no entendemos y por ello no atendemos. Un placer, muchas gracias a ustedes. Todo lo contrario, muchísimas gracias. Buenas noches.